Bueno, continuamos con otro capítulo del DSM-5 en lectura. Vamos a hablar del trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos. A. Criterio diagnóstico. A. Presencia de uno o los dos síntomas siguientes: delirios y 2 alucinaciones. B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio, o sea, de los delirios y las alucinaciones, del punto 1 y el 2. 1. Síntomas del criterio A, o sea, delirio y alucinaciones, desarrollado durante o poco después de la intoxicación o abstinencia de la sustancia o después de la exposición a un medicamento. 2. La sustancia o medicamento implicada puede producir los síntomas del criterio A, o sea, delirio y alucinaciones. La sustancia o medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A, o sea, delirio y alucinaciones. El trastorno no se explica mejor por un trastorno psicótico no inducido por sustancias o medicamentos. Esta prueba de un trastorno psicótico independiente puede incluir lo siguiente: los síntomas fueron anteriores al inicio del uso de sustancia o medicamento, los síntomas persisten durante un periodo importante, por ejemplo, aproximadamente un mes después del cese de la abstinencia aguda o de la intoxicación grave, o existen otras pruebas de un trastorno psicótico independiente no inducido por sustancia o medicamentos, por ejemplo, antecedentes de episodios recurrentes no relacionados con sustancias o medicamentos. D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un delirium. E. El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en los ámbitos social, laboral y otros campos importantes del funcionamiento. Repito: A. Presencia de uno o los de los siguientes síntomas: delirios y alucinaciones. B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio de 1 y 2. 1. Síntomas del criterio A, o sea, delirio y alucinaciones desarrollados durante o poco después de la intoxicación o abstinencia de la sustancia o después de la exposición a un medicamento. 2. La sustancia, medicamento implicado, puede ser los síntomas del criterio A. C. El trastorno no se explica mejor por un trastorno psicótico no inducido por sustancia medicamentosa. Estas pruebas de un trastorno psicótico independiente pueden incluir lo siguiente: los síntomas fueron anteriores al inicio del uso de sustancia o medicamento, los síntomas persisten durante un periodo importante, aproximadamente un mes después del cese de la abstinencia aguda o intoxicación grave, o existen otras pruebas de un trastorno psicótico independiente no inducido por sustancias o medicamentos, antecedentes de episodios recurrentes no relacionados con sustancias o medicamentos. D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un delirium. E. El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioros en los ámbitos social, laboral y otros campos importantes del funcionamiento. Nota: este diagnóstico solo se puede hacer en lugar de un diagnóstico de intoxicación por sustancias o de abstinencia de sustancias, cuando en el desarrollo clínico predominan los síntomas del criterio A, delirio y alucinaciones, y cuando son suficientemente graves para recibir atención clínica. Bueno, nota de codificación. Dice: los códigos del CIE-9 y el CIE-10 para los trastornos psicóticos inducidos por una sustancia o medicamento específico se indican en la tabla siguiente, observándose que el código del CIE-10 depende de si existe o no algún trastorno concomitante por consumo de sustancia de la misma clase. Si un trastorno leve por consumo de sustancia coincide con el trastorno psicótico inducido por sustancia, el carácter en 4 posiciones de 1, y el clínico hará constar trastorno leve por consumo de sustancia.
Antes del trastorno psicótico inducido por sustancia, trastorno leve por consumo de cocaína, con trastorno psicótico inducido por la cocaína. Si un trastorno moderado a grave por consumo de sustancia coincide con el trastorno psicótico inducido por sustancia, el carácter 4, posiciones 2, el clínico hará constar trastorno moderado por consumo de sustancia. O si el trastorno es grave, según la gravedad del trastorno concurrente por consumo de sustancias. Si no existe un trastorno concurrente por consumo de sustancia, después de un consumo importante puntual de la sustancia, y el clínico solo hará constar el trastorno psicótico inducido por sustancia. Bueno, esto es más codificación. Especificar con inicio durante la intoxicación, si la persona produce los síntomas, delirio, alucinación y todo eso, con inicio durante la intoxicación, si se cumplen los criterios de intoxicación con la sustancia y los síntomas aparecen durante la intoxicación, cuando se está falopeando, digamos, con inicio durante la abstinencia, si se cumplen los criterios de abstinencia de la sustancia y los síntomas aparecen durante o poco después de dejar la sustancia. Especificar la gravedad actual. La gravedad se clasifica mediante una evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de psicosis como delirio y alucinaciones, comportamiento psicomotor anormal y síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por su gravedad actual. Máxima gravedad en los últimos 7 días sobre una escala de 5 puntos o de 0 ausente a 4 presente y grave. Nota: el diagnóstico de trastorno psicótico inducido por sustancia, medicamentos, se puede hacer sin utilizar este especificador de gravedad. Procedimiento de registro. El CIE 9, el nombre de trastorno psicótico inducido por sustancia, medicamento, empieza con la sustancia específica, por ejemplo, cocaína o dexametasona, que se supone que es la causante de los delirios y alucinaciones. El código diagnóstico se selecciona en la tabla incluida en el conjunto de criterios que se basa en la clase de sustancia. Para sustancias que no ajustan a ninguna de las clases, por ejemplo dexametasona, se utiliza el código otra sustancia, y en los casos en que se considere que una sustancia es un factor etiológico, pero se desconoce la clase específica de sustancia, se utilizará la categoría sustancia desconocida. Después del nombre del trastorno figura la especificación del inicio, es decir, inicio durante la intoxicación, inicio durante la abstinencia. Después del nombre de trastorno de figura, la especificación del inicio, es decir, de inicio durante la intoxicación, durante la intoxicación o inicio durante la abstinencia, a diferencia de los procedimientos del registro CIE 10 que combinan el mismo código. Características diagnósticas. Características diagnósticas. Las características esenciales del trastorno psicótico inducido por sustancia o medicamento son los delirios y alucinaciones prominentes del criterio A, que se consideran debido a los efectos fisiológicos de una sustancia o medicamento, es decir, una droga, un medicamento o una toxina. Criterio B. Las alucinaciones que el propio sujeto identifica como inducidas por sustancia o medicamento no se incluyen aquí y se diagnostican como intoxicación por sustancia y abstinencia de la sustancia acompañada del especificador con alteraciones de la percepción. Ahí hablamos de alucinaciones, ¿no es cierto? Se aplica la abstinencia de alcohol, la intoxicación por cannabis, la abstinencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos y la intoxicación por estimulante. Un trastorno psicótico inducido por sustancias, medicamento, se distingue de un trastorno psicótico primario considerando el inicio del curso de otros factores. Para las drogas deben encontrarse pruebas de consumo, intoxicación o abstinencia de la sustancia en la historia clínica, la exploración física y en los hallazgos de laboratorio, los AGE, digamos, en orina y todo eso, en sangre. Los trastornos psicóticos inducidos por sustancia, medicamento, surgen durante o poco después de la exposición a un medicamento o tras la intoxicación o abstinencia de la sustancia, pero pueden persistir durante semanas,
mientras que los trastornos psicóticos primarios pueden preceder al inicio de una sustancia, medicamento o pueden presentarse durante periodos de abstinencia prolongada. Una vez que se inician los síntomas psicóticos pueden mantenerse mientras se continúe usando la sustancia o medicamento. Otro factor a considerar es la presencia de características que son atípicas de un trastorno psicótico primario. Por ejemplo, una edad de inicio o curso atípicos. Por ejemplo, la aparición de delirios de novo en una persona mayor de 35 años sin historia conocida de trastorno psicótico primario debería sugerir la posibilidad de un trastorno psicótico inducido por alguna sustancia o medicamento. Incluso una historia previa de trastorno psicótico primario no descarta la posibilidad de un trastorno psicótico inducido por sustancia o medicamento. Por el contrario, algunos de los factores que sugieren que los síntomas psicóticos se explican mejor por un trastorno psicótico primario son la persistencia de síntomas psicóticos durante un periodo de tiempo sustancial, es decir, un mes o más, tras el fin de la intoxicación o la abstinencia aguda de una sustancia o tras cesar el uso de un medicamento, y la presencia de antecedentes de algún trastorno psicótico primario recurrente. Deben considerarse otras causas de síntomas psicóticos, incluso en los individuos con intoxicación o abstinencia de sustancias, puesto que los problemas por uso de sustancias no son infrecuentes entre los sujetos con trastornos psicóticos no inducidos por sustancias o medicamentos. Además de los 4 dominios sintomáticos identificados en los criterios diagnósticos, la evaluación de los dominios de síntomas cognitivos, depresivos, maníacos es fundamental para realizar distinciones de importancia crítica entre los diferentes trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Vuelvo a repetir. Característica diagnóstica. Las características esenciales del trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos son los delirios y alucinaciones del criterio A, que se consideran debido al efecto fisiológico de una sustancia o medicamento, es decir, una droga o un medicamento o una toxina. Criterio B. Las alucinaciones que el propio sujeto identifica como inducido por sustancia o medicamento no se incluyen aquí y se diagnostican como intoxicación por sustancia o abstinencia de sustancia acompañada del especificador con alteraciones de la percepción. Se aplica a la abstinencia de alcohol, a la intoxicación por cannabis, a la abstinencia de sedantes, a los hipnóticos o ansiolíticos y a la intoxicación por estimulantes. Un trastorno psicótico inducido por sustancia, medicamento, se distingue de un trastorno psicótico primario considerando el inicio, el curso y otros factores. Para las drogas deben encontrarse pruebas de consumo, intoxicación o abstinencia de sustancia en la historia, en la exploración física o en los hallazgos de laboratorio. Los trastornos psicóticos inducidos por sustancia, medicamento, surgen durante o poco después del consumo a esa sustancia o tras la intoxicación o abstinencia de sustancia, pero pueden persistir durante semanas, mientras que los trastornos psicóticos primarios pueden preceder al inicio del uso de sustancia, medicamento, o pueden presentarse durante periodos de abstinencia prolongada. Una vez que se inician los síntomas psicóticos pueden mantenerse mientras se continúe usando la sustancia o medicamento. Otro factor a considerar es la presencia de características que son atípicas de un trastorno psicótico primario. Por ejemplo, una edad de inicio o un curso atípico. Por ejemplo, la aparición de delirio o alucinaciones en una persona mayor de 35 años sin historia conocida de un trastorno psicótico primario debería sugerir la posibilidad de un trastorno psicótico inducido por sustancia o medicamento. Incluso, una historia clínica previa de trastorno psicótico primario no descarta la posibilidad de un trastorno psicótico inducido por sustancia o medicamento. Por el contrario, algunos de los factores que sugieren que los síntomas psicóticos se explican mejor por un trastorno psicótico primario son la persistencia de síntomas psicóticos durante un periodo de tiempo sustancial, es decir, un mes o más, tras el fin de la intoxicación o la abstinencia aguda de una sustancia, tras cesar el uso de un medicamento y la presencia de antecedentes de algún trastorno psicótico primario recurrente. Deben considerarse otras causas de síntomas psicóticos,
incluso en los individuos con intoxicación o abstinencia de sustancias, puesto que los problemas por uso de sustancias no son infrecuentes entre los sujetos con trastornos psicóticos no inducidos por sustancia o medicamento. Además de los 4 dominios sintomáticos identificados en los criterios diagnósticos, la evaluación de los dominios de síntomas cognitivos, depresivos y maníacos es fundamental para realizar distinciones de importancia crítica entre los diferentes trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Los trastornos psicóticos pueden asociarse a una intoxicación por los siguientes tipos de sustancias: alcohol, marihuana, alucinógenos, otras sustancias relacionadas a inhalantes, sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, estimulantes, incluido la cocaína, otras sustancias desconocidas, también las metanfetaminas. Los trastornos psicóticos pueden estar asociados a la abstinencia de los siguientes tipos: al alcohol, a sedante, hipnótico, ansiolítico y otras sustancias desconocidas. Algunos de los medicamentos con los que se ha descrito la aparición de síntomas psicóticos son los anestésicos y los analgésicos, los anticolinérgicos, los anticonvulsivantes, los antihistamínicos, los antihipertensivos, los fármacos cardiovasculares, los antimicrobianos, los antiparkinsonianos, los agentes de quimioterapia en el cáncer, ciclosporina y procarbazina, corticosteroides, medicamentos gastrointestinales, relajantes musculares, antiinflamatorios no esteroides, otros medicamentos de venta sin receta, fenilefrina, pseudoefedrina, fármaco antidepresivo y sulfirán. Las toxinas que se han descrito que pueden inducir síntomas psicóticos son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Las toxinas que se han descrito que pueden inducir síntomas psicóticos son inhibidores de la acetilcolinesterasa como insecticidas organofosforados, sarín y otros gases nerviosos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, sustancias volátiles como el combustible o la pintura. Entonces, medicamentos anestésicos, analgésicos, agente anticolinérgico, anticonvulsivante, antihistamínico, antihipertensivo, medicamentos cardiovasculares, medicamentos antimicrobianos, fármacos antiparkinsonianos, quimioterapéuticos, corticosteroides, medicamentos gastrointestinales, relajantes musculares, antiinflamatorios no esteroides, otros medicamentos de venta sin receta, pseudoefedrina, antidepresivos y sulfirán. También los insecticidas como el organofosforado serían otros agentes nerviosos, monóxido de carbono, dióxido de carbono y sustancias volátiles. Los trastornos psicóticos pueden asociarse a una intoxicación por los siguientes tipos de sustancias: cannabis, alcohol, alucinógenos como la fenilciclidina y otras sustancias relacionadas, inhalantes, sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, estimulantes, incluido la cocaína y otros estimulantes. O también los trastornos psicóticos pueden estar asociados a la abstinencia de los siguientes tipos de sustancias como el alcohol, sedantes, hipnóticos y ansiolíticos y otras sustancias. La prevalencia de trastornos psicóticos inducidos por sustancias, medicamentos en la población general no se conoce. Se ha descrito que entre el 7 y el 25% de los individuos que presentan un primer episodio de psicosis en diferentes entornos tienen un trastorno psicótico inducido por sustancia y medicamento, dice. Desarrollo y curso. El inicio del desarrollo puede variar de manera considerable en función de la sustancia. Por ejemplo, fumar una dosis alta de cocaína puede producir una psicosis en minutos, mientras que puede ser necesario días o semanas del consumo de alcohol o sedante o dosis alta para producirla. El trastorno psicótico con alucinación inducido por alcohol habitualmente se produce solo tras una ingesta prolongada e importante de alcohol en sujetos que tienen un trastorno por uso de alcohol moderado a grave. En este caso, las alucinaciones generalmente son de tipo auditivo. Los trastornos psicóticos inducidos por anfetamina y cocaína comparten características clínicas similares. Los delirios persecutorios pueden desarrollarse rápidamente poco tiempo después de consumir la anfetamina o simpáticos miméticos. Las alucinaciones de bichos o parásitos raptando bajo la piel, formicación, pueden llevar a rascados y escoriaciones cutáneas extensas. El trastorno psicótico inducido por cannabis puede producir delirios persecutorios
ansiedad marcada, labilidad emocional y despersonalización. El trastorno habitualmente remite en menos de un día, pero algunos casos pueden persistir durante unos días. En ocasiones, el trastorno psicótico inducido por sustancia o medicamento puede persistir una vez retirada la sustancia, por lo que inicialmente puede resultar difícil distinguirlo de un trastorno psicótico independiente. Se ha descrito que sustancias como la anfetamina, la fenilciclidina y la cocaína pueden producir estados psicóticos transitorios que en ocasiones persisten durante semanas, incluso más tiempo, a pesar de la retirada de la sustancia y del tratamiento con fármacos neurolépticos. En edades avanzadas, la polifarmacia para tratar patologías médicas y la exposición a medicamentos para el parkinsonismo, los trastornos cardiovasculares y otras enfermedades pueden asociarse a una mayor probabilidad de presentar psicosis inducida por medicamentos que por abuso de sustancias. Marcadores diagnósticos. Para la sustancia en que puede medirse en concentraciones hemáticas relevantes en sangre, niveles de alcohol en sangre, otros niveles sanguíneos cuantificables como la dioxina. La presencia de un nivel compatible con toxicidad puede aumentar el grado de certeza diagnóstica. Consecuencias funcionales del trastorno psicótico inducido por sustancia. El trastorno psicótico inducido por sustancia o medicamento es típicamente muy incapacitante y por lo tanto se observa con más frecuencia en sala de urgencia, ya que a menudo se traslada a los individuos servicio de atención aguda cuando aparece el trastorno. Sin embargo, la incapacidad que producen normalmente es autolimitada y se resuelve al retirar el agente implicado. Diagnóstico diferencial. Intoxicación o abstinencia de sustancia. Los individuos intoxicados por estimulantes, cannabis, opioides, meperidina, fenilciclidina y los que tienen síntomas de abstinencia de alcohol, sedante, pueden presentar alteraciones de la percepción que reconocen como los efectos de la droga. Si la prueba de realidad para esta experiencia permanece intacta, es decir, si el individuo reconoce que la percepción está inducida por la sustancia, ni la cree real, ni actúa en base a ella, el diagnóstico no es de trastorno psicótico inducido por sustancia o medicamento. En su lugar se diagnostica una intoxicación por sustancia o abstinencia de sustancia con alteración de la percepción. Por ejemplo, intoxicación por cocaína con alteración por la percepción. Las alucinaciones de tipo flashbacks, que pueden aparecer mucho tiempo después de dejar de consumir alucinógenos, se diagnostican como trastorno de percepción persistente por alucinógeno. Si los síntomas psicóticos inducidos por sustancia o medicamento se producen exclusivamente durante el curso de un delirium, como en los casos graves de abstinencia de alcohol, los síntomas psicóticos se consideran una característica asociada al delirium y no se diagnostican por separado. Los delirios en el contexto de un trastorno neurocognitivo mayor o leve se diagnostican como trastorno neurocognitivo mayor o leve con alteración del comportamiento. Ahí estaríamos hablando de un Alzheimer. Otro diagnóstico diferencial, trastorno psicótico primario. Un trastorno psicótico inducido por sustancia o medicamento se diferencia de un trastorno psicótico primario como la esquizofrenia, un trastorno esquizoafectivo, el trastorno delirante, el trastorno psicótico breve o otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado y otro trastorno psicótico o un trastorno del espectro de esquizofrenia no especificado y otro trastorno psicótico, por el hecho de que se considera que existe una sustancia que está relacionada con la etiología de los síntomas. Entonces se debe diferenciar de un trastorno psicótico primario, que sería un trastorno psicótico no producido por la sustancia, como la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno psicótico delirante, el trastorno psicótico breve, otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado y otro trastorno psicótico o un trastorno del espectro de la esquizofrenia no especificado. Después está el trastorno psicótico debido a una enfermedad médica. Un trastorno inducido por enfermedad médica o medicamento debido a tratamiento prescripto para una afección mental o médica se debe iniciar mientras el individuo está tomando el medicamento o durante la retirada del mismo si existe un síndrome de abstinencia asociada al fármaco. Puesto que el individuo con afecciones médicas a menudo toma el medicamento para dichas afecciones, el clínico debe considerar la posibilidad de que los síntomas psicóticos estén causados por las consecuencias fisiológicas de la patología médica en lugar de
en lugar de por la medicación, en cuyo caso se diagnostica un trastorno psicótico debido a afección médica. La historia clínica a menudo supone la base principal para realizar este diagnóstico. En ocasiones puede requerirse cambiar el tratamiento de la afección médica, por ejemplo, sustituir o retirar el medicamento para determinar de manera empírica si en ese individuo el medicamento es el agente causal. Si el clínico determina que la alteración es atribuible tanto a una afección médica como al uso de sustancias, se puede realizar ambos diagnósticos, es decir, trastorno psicótico debido a enfermedad médica y trastorno psicótico inducido a sustancias o medicamentos. Terminamos aquí, trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos.